nosotros, entiendo, el maestro Rodolfo Omar Hernández Escobar. Bueno, antes que nada agradecer este espacio, es oportuno dejar esta información para las futuras generaciones que vienen. Yo le pido a Dios que me permita expresar concretamente lo que quiero decir. Yo soy creador de un manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal, que básicamente dirime el conflicto de si el derecho es ciencia o no lo es, o procuro hacerlo, desde la perspectiva de Karl Popper, Ludwig Wittgenstein y otros autores. Justamente el método de Popper es el falsacionismo, es un criterio de demarcación que consiste en falsear todas las teorías. Y yo creo que como abogados debemos de generar un proceso de construcción científica en la que todo lo pongamos a prueba, no porque sea ley lo vamos a aceptar. El Congreso de la Unión y los congresos de los estados no necesariamente cuando crean la ley significa que tengan razón. O sea, todos esos procesos legislativos, y todos lo sabemos, cómo se eligen nuestros diputados y senadores, todos lo sabemos y somos conscientes de ello. Evidentemente la ley tiene errores, la ley puede tener errores, y es el caso que pues nos trae aquí. Yo considero que debemos ser críticos y no aceptar acríticamente la norma. Voy a empezar con un primer argumento refiriéndome a que si existe un recurso sencillo y efectivo en materia penal. Para mí no existe un recurso sencillo y efectivo en materia penal, derivado de las 3 artículos que te da el Código Nacional para dirimir el conflicto. En términos del artículo 2, el objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales es resolver el conflicto que surge con motivo del delito, procesamiento, sanción y investigación del delito en un marco de respeto a la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, el conflicto no solamente se dirime en la investigación, en la sentencia y posteriormente en un recurso ordinario, porque justicia completa significa que la persona pueda acceder a justicia sin formalismos abstractos, de forma sencilla. Antes que ser abogados, debemos ser humanos, debemos ser conscientes de los problemas que aquejan a la sociedad. 468, fracción primera, fracción segunda, dice: en aquellas relaciones contenidas distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o es una disyunción. Bien, aquellos actos que afecten el debido proceso. Hay 2 hipótesis: actos que afectan el debido proceso, primera fracción, cuestiones que no son de valoración de la prueba, y esa segunda hipótesis de actos que violan el debido proceso lo enmarca el artículo 481 y 482, 480, en lo que esencialmente el Código Nacional, la respuesta que le da a una violación grave al debido proceso es la reposición del procedimiento. ¿Se imaginan todo el tiempo que pasa una persona sentenciada hasta que le resuelven la apelación en la cárcel? Por ejemplo, si es de prisión preventiva, pues obviamente deja de ser sencillo y deja de ser efectivo. Y si te van a dar reposición, solamente es para efectos de que la autoridad ministerial, si se equivocó, supla todas esas deficiencias técnicas que tuvo y en una audiencia posterior las corrija. 468, dice el maestro Israel, por exclusión: si las cuestiones distintas a la valoración de la prueba no entran en apelación, ¿dónde entran? En amparo directo. Ahora, hay un criterio de tesis que yo considero que no es vinculante, puesto que no es jurisprudencia. 217 de la ley de amparo, primera sala, aislado 202, 1130, que dice que eso viola el derecho a contar con un recurso sencillo, es decir, que te impidan cuestiones relacionadas con la valoración de la prueba. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que justamente la Convención Americana, artículo 25, 8.1, cuando refiere a un recurso sencillo y efectivo, se refiere a que sea ágil, en tiempo, que sea algo sencillo. Si tienes 3 criterios de apelaciones, el último lo omití, que es el 483, por violaciones a normas de fondo que impliquen violaciones a derechos fundamentales, lo que dará
causa a la revocación o modificación de la sentencia, entonces no tienes un recurso sencillo y efectivo en materia penal. Y no lo tienes porque el legislador se metió en un conflicto con la inmediación, porque piensan que la inmediación es valorar desde la íntima convicción y la máximas de la experiencia, lo cual es contrario a la lógica. George F.W. Hegel decía que la lógica y la psicología son antagónicas. Mientras a la primera le interesan los procesos formales mediante el cual llegamos a resultados comprobables, a la segunda le importan procesos relacionados con la voluntad, las emociones. Y eso lo acoto por algo. Porque según, al crear este artículo 461, fracción primera, en relación a la inmediación, lo hacen porque el juez o el tribunal de enjuiciamiento puede valorar si le sudan las manos, si está volteando para algún lugar, si se rasca la nariz. ¿Se imaginan? Así como yo soy de nervioso, que me sudan mucho las manos, o como estoy de tatuado, me juzgaron nada más por un prejuicio, en el sentido de que detrás de cada sentencia está cargada de una historia personal de cada persona que juzga. Decía Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones subjetivas. Pero ¿qué es lo importante en esto, en el contexto de esto? Bueno, si yo no puedo acudir a la apelación ahí, ¿puedo acudir al amparo? A priori, sí, por exclusión. Y el 61, fracción 18 de la ley de amparo dice, cuando en un recurso se sujeta a mayor interpretación, podrá ser opcional. Ni siquiera, a propósito de algo que estaba viendo en la tarde del abogado Gilberto, que subió ahí un video de los ministros, justamente haciendo un análisis en relación a de que si era necesario agotarlo, pues ni siquiera se ponen de acuerdo. Es muy complejo el tema. Entonces, ¿tú crees que un ciudadano común que no tiene de esta información lo vas a sesgar o lo vas a limitar a un contexto muy complejo de entender cuál es el recurso? Yo creo que no. ¿Cuántos casos hay en el país que los defensores no apelan? Y no apelan bien. Es una mentira. Y es una mentira porque les dicen, ¿entendiste tus derechos? Y la persona no entiende sus derechos. Para empezar, el 401 y 404 del Código Nacional establece que hay una lectura y explicación de la sentencia del 401. Y el 404 te dice, la sentencia escrita no puede reemplazar a la versión oral. ¿Y cuántas veces no se traslada a la persona a la sala de audiencia que le lean la sentencia? ¿Cuántas? Muchas, ni siquiera se les lee. A veces hasta se ponen de acuerdo para que no se les lea. O sea, entonces, decía Wittgenstein, la lógica no puede chocar con su aplicación. Proceso y resultado son equivalentes. Por eso, los lógicos, los matemáticos, muchas veces consideran al derecho como algo que no es ciencia. ¿Y por qué? Pues porque piensan que no se puede sistematizar y se puede comprobar. Y la realidad, pues es que sí se tendría que sistematizar y comprobar, porque el constituyente al crear el artículo 20, apartado A, fracción segunda, refirió que la valoración de la prueba sea libre y lógica. Y la lógica es el canon entre el pensamiento, entendimiento y razón según Kant, por lo cual es tan importante que se haga un pronunciamiento respecto de la Corte en relación a estas cuestiones de valoración de la prueba libre y lógica y en relación con cuál es el recurso sencillo y efectivo para darle cumplimiento a estos principios. Ya de manera rápida, vean el artículo 20, apartado A. Yo parto de que el derecho es un cociente entre el hecho y la prueba. El hecho reconstruido por el fiscal que no le consta y lo reconstruye a través de los medios de prueba, que no necesariamente tienen que ser los reales, pueden ser fabricados. Y la prueba como mecanismo de control constitucional, el artículo 20, apartado A, tiene muchos filtros. Fracción segunda, valoración libre y lógica. Fracción tercera, desahogo lícito. Fracción quinta, carga de la prueba. Fracción octava, convicción de culpabilidad.